Hermanos, buenos días. Pues vamos a seguir con lo que habíamos visto hace 15 días, el estudio del libro de Sofonías. Y vamos a hacer un breve recordatorio. ¿Se acuerdan hasta qué versículo nos quedamos? ¿Se acuerdan? El versículo 5, 6. Ok. Y pues habíamos quedado que podían, por favor, leerlo para saber de qué se trataba. Es un libro muy pequeño. Y pues, como creo que ya lo leyeron, vamos a hacer una breve recordatorio y unas pequeñas preguntas. A ver, hermanos, la pregunta número 1, vamos a recordar lo que vimos hace 15 días. Durante el reinado de qué rey de Judá profetizó Sofonías. A, el reinado de Acaz. B, el reinado de Ezequías. C, reinado de Josías. D, reinado de Jotam. E, reinado de Roboam. ¿Cuál es el correcto, hermanos? Ezequías. Okay. Ezequías, hermana, ¿quién dice más? ¿Quién da más? ¿Alguien más? Ok. Ezequías. Respuesta equivocada, hermanos. Acuérdense quién era. ¿Quién? Era Josías, hermanos. ¿Ok? Respuesta correcta. Sí. Ahora, hermanos, otra pregunta sobre lo que vimos. ¿A quiénes castigaría el Señor en Jerusalén? A, tenemos a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. O inciso B, a los orgullosos. C, a los incrédulos. D, a los impíos. O E, todas las anteriores. ¿E? ¿E de Ernesto? Ok. ¿Qué dice una respuesta equivocada? Acuérdense, hermanos, que decía a los hombres que reposan tranquilos como el vino. ¿Se acuerdan que lo vimos? O lo deben que haber leído en el primer capítulo. Dice que a los cuales dice en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Entonces la respuesta correcta, hermanos, es la A. ¿De acuerdo? Otra pregunta, hermanos. ¿Qué clase de día es el día del Señor? Esto está en el versículo de 15 al 16. A, un día de ira. B, un día de angustia y aprieto. C, un día de alboroto y de asolamiento. D, un día de tiniebla y de oscuridad. O E, todas las anteriores. ¿Ya? Hermano Julio. A. Pues, ¿qué creen? Respuesta equivocada. Acuérdense que son todas las anteriores. ¿Sí? Entonces la respuesta es la E. Ahora, para terminar sobre este capítulo, la pregunta, porque digo, ya teníamos que haberlo leído, dice, ¿qué es lo que no será capaz de librar a la gente en el día de la ira del Señor? Inciso A, el oro. B, las montañas. C, las rocas. D, la plata. O E, la letra A y D, que quiere ser oro y plata. ¿Cuál es la respuesta correcta, hermanos? De acuerdo a lo que ya leyeron. ¿Cuál? ¿La D? Ok. Es correcto, hermanos. Ni el oro ni la plata los va a librar. La respuesta es correcta. ¿Okay? Bueno, estas son preguntas que vamos a estar realizando con respecto a lo que es el avance que vamos teniendo con respecto a este estudio. Ya no sé, ¿no? No sé, ya no voy a partir. Hermanos, ¿alguien me puede decir? Bueno, ya vimos lo que son unas preguntas sobre lo que fue el estudio del capítulo 1, versículos del 1 al 6, y también vimos los versículos del 1 al 18, que pues ya teníamos que haberlo leído.
¿Recuerdan dónde nos quedamos la vez anterior, hermanos? ¿Qué estamos hablando acerca de Sofonías? De este libro. ¿Alguien recuerda? ¿Se acuerdan que hablábamos de la idolatría? Ok. Y recordarán que lo último que nos quedamos es cuando hablamos que ellos adoraban al ejército del cielo, el sol, la luna, las estrellas. Adoraban todo aquello que era creado, mas no al creador. Era la segunda forma que decíamos ellos adoptaron. Ahora, lo peor, lo más sofisticado, decíamos, hermanos, y más sutil de todo, es lo que se menciona aquí en el versículo 6, hermanos, de este primer capítulo. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Y en el versículo 5, hermanos, se hizo una sugerencia en cuanto a esto, cuando dice, aquellos que juran por Jehová, aquellos que juran por Jehová y juran por Milcom. Milcom, hermanos, habíamos visto, es un nombre para el dios Moloch, una deidad de los amonitas. Esta era una adoración en la cual ofrecían sacrificios vivos, pero esto era algo también muy sutil, hermanos. La sutileza de esto era que al realizarlo al mismo tiempo ellos profesaban adorar al mismo Dios verdadero y vivo, y ellos iban a hacer eso y decían que conocían al Señor, que creían y se dirigían a adorarle al templo, pero ellos también, hermanos, adoraban a Moloch. Eso fue lo que nos quedamos, hermanos, lo que vimos en el último domingo de los 15 días. Y vamos a dar continuidad precisamente, hermanos, a este primer capítulo de Sofonías. Como ustedes recordarán, les decíamos que este era un libro muy pequeño en la Biblia, pero con mucho juicio, hermanos. Hay algunos hermanos, hay algunas personas que llaman a sí mismos creyentes, pero uno más, hermanos, por lo que quisiera imaginar, pues no podríamos llamarlos creyentes. Hermanos, la iglesia se ha edificado alrededor de personas. Y estas personas, a través de Jesucristo y la iglesia, se reúnen para ofrecer adoración y alabanza a Él y para llegarle a conocer y para tener comunión con todos ellos. Así lo señalaban. Hermanos, ¿cuántas iglesias conocen actualmente? Se conocen muchas iglesias donde Cristo ni siquiera es mencionado. Y si Él es mencionado de una forma pues, muy despectiva. Es decir, que ellos niegan la deidad. Ellos niegan que Él es Dios. No lo adoran, sino lo que dicen de labios solamente. Hablan en cuanto a la ética de Jesús, sobre qué persona maravillosa es, o cómo fue Él, y cosas por el estilo. Hasta lo han llegado a llamar, lo hemos visto en las obras de teatro, superestrella, ¿no? Pero ellos niegan todo lo que se nos da como creyentes. Y esto no es otro más que un cristianismo, pues, un cristianismo castrado, hermano. Y esta era la clase de adoración, esta era la clase de adoración sutil que estaba apareciendo, hermanos, en ese día. Hermanos, la gente aún asistía al templo, pasaba a través de ciertos ritos, se encontraba allí los domingos por la mañana, no sabemos si en horario, pero estaban ahí los domingos, hermanos. Pero ellos en realidad estaban adorando a Moloch, y Moloch, como le dijimos, hermanos, es un dios de la carne. Es una adoración carnal, y nuevamente debemos decir que esto es nuevamente una inmoralidad. Así es que el día de hoy, hermanos, hay quienes van a la iglesia, pero no tienen cristianismo. Y ellos niegan los grandes hechos, hermanos, de la fe cristiana y practican la inmoralidad y practican cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Este es el cuadro, hermanos, que se nos presenta aquí y esa era la sutileza con la cual se estaba manejando en esa hora. Hermanos, muchas personas piensan hoy en día que si un edificio tiene un campanario, tiene varias campanas, que si tiene un órgano, que si tiene un púlpito, que si tiene un lugar para el coro, eso ya es una iglesia. Así lo piensan ahora, hermanos. Pero hermanos, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Ese puede ser uno de los peores lugares en la ciudad. Si lo vemos así por lo que se enseña. Puede ser peor que uno de esos bares de la ciudad, inclusive. Peor que un lugar donde se practiquen juegos de azar.
Eso es lo que engaña, hermanos, lo que engaña tanto, y eso es lo que mina a las naciones actualmente. Y hermanos, lo que sucedía en aquellos días y hacían como que servían a Dios vivo y verdadero, pero en realidad ellos se estaban entregando a otra forma de idolatría. Hermanos, ahora vamos al versículo 7. Notemos ahí lo que Dios tiene que decirnos en cuanto a esto. En el versículo 7 de este capítulo 1 de Sofonías, dice, calla en la presencia de Jehová, el Señor. Hermanos, esto se refiere a una gran quietud. No hable, no diga, no responda. Usted se encuentra en la presencia del Dios vivo. Es lo que estamos viendo aquí en este versículo. Hermanos, debemos volver a decir que existe en nuestros días una falta de reverencia hacia Dios. Esa idea que existe de Jesús como un hermano y que podemos hablar muy a la ligera, y que Dios solamente es el hombre de arriba nada más. Y como decía, nosotros podemos hablar de manera muy ligera, frívola inclusive, cuando hablamos de Él en el presente. Pero, hermanos, nuestro Dios permite decirles, es un Dios justo, un Dios el cual, si nosotros pudiéramos, hermanos, acercarnos a unos millones de kilómetros de su presencia, hermanos, nos postraríamos sobre nuestros rostros. Hermanos, porque Él es el creador, Él es el gran Dios, Él es el creador del universo, y nosotros, hermanos, somos unas criaturas muy pequeñas. Dice el versículo, calla en la presencia de Jehová, el Señor. ¿Por qué? Dice, porque el día de Jehová está cercano. Hermanos, esta es la primera mención que tenemos aquí en este libro del día de Jehová. Ya habíamos visto lo que es el día de Jehová. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Ahora, en la segunda parte de este versículo 7, hermanos, leemos, porque el día de Jehová está, ¿qué? Está cercano. Hermanos, y debemos decir otra vez que el día de Jehová se presenta aquí primordialmente como un tiempo de ¿qué? De juicio. Aquí en este libro, hermanos. Si ustedes quieren ubicarlo dentro del programa de Dios, este sería el periodo de ¿qué? De la gran ¿qué? De la gran tribulación, hermanos. Sería el periodo de la gran tribulación. Es ese momento en que esto comienza. Hermanos, ustedes y yo estamos viviendo en el tiempo de ¿qué? El día de Cristo, porque es el día de ¿qué? ¿Tiempo de qué? El tiempo de la gracia. El día de Jehová comienza cuando la iglesia sale de esta tierra. Entonces Dios comienza a actuar y comienza a actuar con juicio. Antes de ese día, que aún está en el futuro, ha habido momentos cuando esto ha sido comparado con ese día de Jehová. Vamos a ver aquí. Así ocurrió, por ejemplo, con Nabucodonosor. Atacó y destruyó, ¿qué, hermanos? ¿A quién atacó y destruyó? A Jerusalén. La quemó completamente. Arrasó con todo y esa tierra quedó completamente desolada, hermanos. Hermanos, y ahí se puede apreciar, si ustedes han visto Israel, Jerusalén, e inclusive no podemos viajar, pero lo podemos ver en el Google Maps, lo pueden ver a través, es una tierra que árida, ya no hay árboles. Si ustedes lo revisan a través con esa tecnología de Google Maps, pueden ver todas las áreas verdes, pero también si lo dirigimos a Israel, es una zona casi desértica, hermanos, no hay vegetación, no hay árboles, porque todo eso fue consecuencia de todo lo que sucedió, hermanos. Sí sabemos que Israel ha sembrado 1 millón de árboles, hermanos, pero eso ni siquiera ha dejado marca allí, porque uno puede ver, como les decía, montañas y cerros enteros, hermanos, completamente desprovistos de vegetación. Antes estaban todos cubiertos de árboles y de viñedos. ¿Era la tierra de qué, hermanos? ¿De la qué? De la leche y la miel, es correcto. Pero eso no es hoy, hermanos. Porque ahí se puede ver lo que hizo el enemigo. Allí llegaron los babilonios, luego vino Alejandro Magno,
como también los medos y los persas, hermanos. Después de eso fueron los romanos, y un enemigo después de otro fue quienes entraron y destruyeron, hermanos. Y destruyeron esa tierra, y como resultado de todo esto quedaron pues muy pocos árboles ahí. Esa tierra está completamente desolada, no hay vegetación en el presente. ¿Y por qué creen que esta tierra está así? Hermanos, porque en la palabra Dios, hermanos, porque Dios indica claramente que esto era lo que Él iba a hacer allí, y lo hizo. La evidencia la tenemos nosotros presentes y en el presente actualmente, y eso fue para esa gente en ese momento, el día de Jehová. Pero, hermanos, eso no satisface la profecía, y este hombre la presenta de una manera muy clara. El día de Jehová es algo que está muy allá en el futuro y que llegará a ser consumado cuando Cristo venga y establezca su reino en esta tierra. Y hermanos, casi se puede palpar la forma tal vez sarcástica que utiliza el profeta. Aquí dice: Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y hermanos, los convidados van a hacer el sacrificio, y el sacrificio es el juicio sobre toda la nación. Ahora en el versículo 8, hermanos, por favor, quien lo tengan puede ayudar a leerlo. Amén, gracias, hermano. También dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Hermanos, el pensamiento expresado aquí es que ellos se han apartado. Los príncipes se han apartado de Dios. Lo único que tiene que hacer es observar lo que sucedió en la época cuando reinaba Sedequías. Él fue el último de los reyes, hermanos. Este hombre pudo ver que sus hijos hermanos eran ¿qué? ¿Sí recuerdan esa historia? Ver que sus hijos eran muertos. Eso lo podemos ver, si lo quieren apuntar, lo pueden encontrar en Jeremías 39, capítulo 39, versículo 7, pueden encontrar ahí esta parte. Bueno, hermanos, decía que este hombre pudo ver que sus hijos eran muertos ante sus propios ojos, y luego le sacaron los ojos a él. Este es un juicio muy severo, pero ellos tuvieron la advertencia, hermanos, por parte de Dios, y eso para ellos fue nuevamente como el día de Jehová. Les reitero y les repito, si lo quieren buscar, lo van a encontrar en Jeremías capítulo 39, versículo 7. Ahora vamos a leer, por favor, el versículo 9, hermanos, de este primer capítulo de Sofonías. ¿Son tan amables? Asimismo castigaré en aquel día a todos los que salgan la puerta, los que llenan las casas de señores de robo y de engaño. Amén, hermano, gracias. Cuando él dice aquí, los que saltan la puerta, ¿saben a qué se refiere eso, hermanos? Ok, se refiere a que ellos se apoderan de las tierras y de las casas de los pobres. Y eso era algo que estaba ocurriendo en aquel día. Es decir, que la clase media había desaparecido. Y existían solamente los muy ricos y los muy pobres, hermanos. Y creo que eso también está ocurriendo en muchos lugares actualmente, ¿no creen? Hay muchos países donde existen solamente los que son muy ricos y luego también los que son muy pobres actualmente. Y Dios dice que por eso los iba a juzgar. Ahora vamos a ver el versículo 10, hermanos. Por favor. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y el pescado y aludido desde la segunda puerta. Amén. Hermanos, dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento
desde los collados. Hermanos, la puerta del pescado es aquella puerta que se conoce hoy como la puerta, ¿saben cuál puerta? Como la puerta de Damasco. Es la que se conoce aquí en este versículo que está hablando. La puerta por la cual se traía el pescado, hermanos, del mar de Galilea y el río Jordán. A esa puerta se está refiriendo aquí en este versículo. Hermano, la puerta de Damasco en el presente se encuentra en un lugar un poco pobre, bajo, y se dice que habrá clamor desde la puerta de Damasco hasta los collados. Y hermanos, ¿se han visto la geografía de Jerusalén cómo está? Está llena de montañas. Está llena de montañas. Está rodeado de montes y collados. Así que, hermanos, en cualquier dirección que uno se dirigiera, habría gente clamando cuando la hora del juicio llegara sobre ellos. Es aquí a lo que se refiere este versículo, hermanos. Ahora vamos a ver el versículo 11, por favor. Quien lo tenga, hermanos. Porque todo el pueblo del Israel es destruido son todos los que pasaban. Gracias, hermano. Amén. Versículo 11. Aullad, dice, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Y Mactés, hermanos, significa mercado. Mactés significa mercado. Y se supone que estaba en una zona baja, en una depresión de Jerusalén, donde estaba ubicado el mercado. Allí efectuaban su negocio los mercaderes, y era un lugar donde, en el valle que pasaba al lado del templo, donde se encuentra actualmente el Muro de los Lamentos, hermanos, en el presente. Y ese era un buen lugar para esto. Ahora vamos a ver el versículo 12, por favor, hermanos. Confesará en aquel tiempo que Dios construiré a Jerusalén con mi infierno y castigaré a los hombres que me pongan al sobre los peces como el vino, los cuales dicen en su corazón, Jehová me hará bien y me hará mal. Ok, hace rato les hice una pregunta, ¿no? Que hablaba sobre esto, hermanos. Dice aquí se menciona, hermanos, en este versículo, a los hombres que reposan tranquilos. Que reposan tranquilos, es decir, aquellos que estaban muy cómodos, muy tranquilos, disfrutando del lujo. La sociedad en aquel tiempo era una sociedad muy, muy acaudalada, hermanos. Ellos nunca pensaron que iban a ser juzgados más que lo que la gente que hoy piensa, que podemos ser juzgados como nación. Lo que ellos estaban diciendo era, bueno, Dios no está haciendo nada, y decían, Dios no va a hacer nada en cuanto a esto. Y esta es precisamente la pregunta que se hacía Habacuc. Habacuc dice, ¿por qué no haces algo, Señor? Y Dios le dijo que él estaba haciendo algo, y cuando Dios le dio una visión a Habacuc, él vio lo que Dios estaba en realidad haciendo, y él clamó a Dios por misericordia para él. Hay muchas personas, hermanos, que hoy dicen, bueno, Dios no está haciendo nada, él no debe de ser Dios. Dios está muerto. Esta, hermanos, ha sido la teología de ese día. Y son una sociedad, hermanos, acaudalada. Podría haber producido una clase de teología como esa. Porque la gente de una sociedad acaudalada, una sociedad opulenta, hermanos, puede decir, nosotros no necesitamos de Dios para nada. Y como resultado, Él no hace nada bueno y Él no hace nada malo. Pero están muy equivocados, y esto es lo que va a aclarar muy bien el profeta para esta gente. Veamos ahora el versículo 3, hermanos, por favor. Por tanto serán saqueados los cielos y sus cosas asoladas, aunque edifiquen casas, no las habitarán, y aunque planten viñas, no beberán el vino de ellos. Amén, hermano, gracias.
Es decir, que todas las cosas que ellos habían obtenido por el pillaje, por el saqueo y el robo, de igual manera les serían quitados en un cierto momento, hermanos, en la que ellos las obtuvieron, así obtuvieron esas riquezas. Y su casa va a ser una casa desolada, o sea que van a ser ciudades fantasmas en Israel. Yo le había dado una ley a esta gente, que cuando un hombre plantaba su viña, él no podía ir a la guerra hasta que hubiera comido del fruto de esa viña. Y si un hombre se casaba, él tenía que tener tiempo libre. Pero lo que él está diciendo aquí es que el que plantara viñas, mas no beberá el vino de ellas, porque han pecado. Y no van a poder dejar ir a la guerra. No van a tomar tiempo libre cuando se casen, porque el enemigo se va a secar contra ellos como una inundación, arrasa con todo. El versículo 14, hermanos, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Él habla aquí del día grande de Jehová. Ahora, hermanos, este día grande de Jehová es el tiempo de la gran tribulación, como lo vimos en el futuro. Y esos eran los días por los cuales ellos estaban pasando en ese tiempo. Y francamente, después de haber gobernado Josías, ellos nunca tuvieron un buen rey en el reino del sur, hermanos. Cada uno de los reyes fueron malos. Joacás, Joacim, Sedequías, todos fueron malos, hermanos. Cada uno de ellos fue un rey corrupto. El juicio venía ahora sobre ellos por haberse alejado de Dios. Ese es el día grande de Jehová que estaba cercano. Pero ellos iban a experimentar una porción muy pequeña de lo que esto será en el futuro. Y luego dice en este versículo: es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. O sea que llegará a existir el muro de los lamentos, como lo hemos visto, y estará allí hasta que pase el periodo de la gran tribulación, porque Israel nunca llegará a conocer la paz hasta cuando el príncipe de paz venga y ellos lo reciban y lo reconozcan como su Mesías, hermanos. Ahora aquí se le llama el día grande de Jehová, sin embargo, hay quienes opinan debería llamarse el gran día de la ira, por lo que hemos visto. El día de la ira que se acerca sobre esa tierra. Y ahora vamos al versículo 14, hermanos, quien lo tenga, por favor, me apoya a leerlo. Cercano está el día grande de Jehová, está cercano, viene de los cielos, es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Ok. Versículo 15, hermanos, gracias. Día de ira, día de angustia y de hambre, día de devastación y de asolamiento, día de niebla y de oscuridad, día de nublado y de enterrecimiento. Ok, hermanos, aquí lo que tenemos, si se dan cuenta, dice: día de ira, aquel día de angustia y aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Además, lo que tenemos aquí es, estudiándolo, revisando esta parte, es un juego de palabras. Y revisando aquí, sacando la nota de un reconocido erudito, el doctor Feinberg, él escribió uno de los libros que se llama Los Profetas Menores, en los cuales incluye este profeta. Indica que esto en realidad, como decíamos, es una aliteración que revela la realidad de algo de eso que está sucediendo. Ahora, aliteración es una figura retórica que consiste en emplear palabras que se repiten las mismas letras, y aquí dice, como les decía, día de ira, día de angustia, y se puede apreciar este juego de palabras aún en el idioma castellano. Ahora tenemos que decir aquí que el profeta está hablando de la aspereza, hermanos, de la intensidad del juicio que vendrá, y nos hacemos ahora esta pregunta: ¿cómo puede un Dios de amor hacer una cosa así como esta?
¿Recuerdan la historia que les comenté sobre la niña que sufría dolores? Su papá la llevó al médico y literalmente podemos decir que le enterró un cuchillo para hacerle una operación, hermanos, y la llevó al doctor. El padre, hermanos, estaba haciendo esto, pero era por amor, porque amaba a su hija. Aún este día de ir, hermanos, el cual es el juicio de Dios, tiene en él, pues, amor de Dios, el amor, hermanos. Hermanos, a pesar de lo que ocurra en nuestras vidas, Dios es amor. ¿Recuerdan también la historia de la veleta que les comenté del señor Spurgeon? ¿Sí la recuerdan? De la veleta que estaba en el granero. Bueno, la veleta es aquella que se mueve conforme el viento sopla en los graneros. Luego es un gallo, la forma de un gallo y una flecha. Recordarán que el campesino había colocado en esa veleta la palabra Dios es amor. Y el señor Spurgeon, recordarán que pasó allí, observó eso y le preguntó, ¿quiere usted decir que el amor de Dios cambia tanto como el viento? ¿Y recuerdan cuál fue la respuesta del campesino? ¿Ok? Dice, no, yo no quiero decir eso. Yo lo que quiero decir es que no importa para dónde sopla el viento, Dios siempre es amor. ¿Ok? Y eso es cierto, hermanos. Aún en juicio, Dios aún es un Dios de amor. Y Él juzga porque es esencial para Él, hermanos, el juzgar aquello que es malo. Ahora vamos a ver el versículo 16, hermanos, por favor. Día de trompeta y alarma sobre las ciudades, sobre las altas. Ok. Día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Él está diciendo aquí que es un día de trompeta. Cuando Dios le dio a la nación de Israel las trompetas, ellos debían hacerlas sonar en su marcha por el desierto y también las sabían usar en otras formas. Por ejemplo, cuando es necesario hacerlas sonar ante la alarma, o sea, ante el enemigo. Vamos a ver números. Vamos a ver esta parte de las trompetas. Números capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Amén, hermano. Gracias. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Aquí vemos lo de las trompetas, hermanos. ¿Para qué se las había dado, no? ¿Cuál era el uso de ellas? Mas, sin embargo, hermanos, aquí tenemos que ellos van a tocar la alarma, hermanos, pero Dios no los va a librar. Ahora, Dios no los va a librar, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ahora Dios no los va a librar cuando toquen las trompetas? ¿Por qué los va a qué, hermanos? Dijimos que este era un libro de qué? De juicio. Entonces, ¿él qué va a hacer con ellos? ¿Los va a qué? Los va a juzgar. Él va a entregarlos al enemigo. No los va a liberar ni del enemigo, hermanos. Así es que ese es un día de trompeta y de alarma sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí por hoy este estudio. Vamos a seguirlo llevando a cabo. Como pueden ver, es un libro muy pequeño, pero de mucho juicio. Hay cosas que a lo mejor no lo habíamos entendido de este libro, entonces muy interesante. Sí, yo les recomiendo, hermanos, que lo lean. Es muy interesante este libro, como todos los de las escrituras, pero para que vayamos adelantando, vayamos viendo las próximas preguntas, hermanos, que vamos a hacer.
es un recordatorio, hermanos, de eso nos sirve de mucho también conocer lo que es el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermanos. Saber que muchas cosas que se están dando, igual se dieron, siguen suscitándose en el tiempo actual, hermanos. Ok, hermanos, pues, inclinemos nuestros rostros, vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por este momento que nos permite, Señor, aquí en tu casa. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos que les han estado llegando, bendito Padre. Te doy gracias porque has guardado su camino, Señor. Señor, te pido que nunca nos apartemos de ti, bendito Padre, que siempre te conozcamos, Señor, como nuestro Salvador, bendito Padre. Y Señor, te pido por la vida de mis hermanos, a cada uno aquí presentes, bendito Padre. Y Señor, pongo en tus manos el próximo tiempo, bendito Padre, para que el hermano que nos tenga a dar tu mensaje, Señor, pongamos nuestros corazones dispuestos, bendito Padre, para recibirlo y llevar a cabo tu palabra, Señor. Señor, te lo agradezco en esta hora, lo pongo en tus manos, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.